Buenas tardes, maestras, maestros que nos acompañan, maestra Araceli Arias, que es la ponente, la conferencista de este día. Gracias, maestra Anita, por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la actividad para que tengamos oportunidad de escuchar lo más que se pueda de esta temática tan importante, la prevención de conductas de riesgo. Quiero presentar de manera general a las personas que nos acompañan. Voy a ceder la palabra en un momento a la maestra Ana Isabel para que sea ella quien haga la presentación formal de la ponente, que es la maestra Araceli Arias, pero quiero agradecer eh, todo el empeño que le han puesto para que esta actividad se realice, sobre todo por la temática tan importante que es para nosotros como profesores, como profesoras y también para el alumnado. Muchas gracias por su presencia. Maestra Anita, te cedo la palabra. Ok, gracias, perdón, no podía abrir mi micrófono. Muchas gracias, maestra Carmen. Buenos días a todas y todos. Pues es para mí un gusto presentar a la maestra Araceli Arias. Muchas gracias, maestra, por donarnos esta parte de tu tiempo y sobre todo, pues, de tu experiencia en esta temática. Les comento que la maestra Araceli Arias, pues, es terapeuta familiar y de pareja. También, pues, es especialista, es suicidóloga y, pues, cuenta con más de 30 años de experiencia como docente y pues por supuesto en el área clínica. El día de hoy nos va a compartir pues esta parte de su experiencia con el tema de prevención de conductas de riesgo en adolescentes y pues por supuesto pues te agradecemos mucho, maestra, Araceli, que nos brindes nuevamente este tiempo de tu trabajo y de tu experiencia. Entonces, pues bienvenida y las dudas que vayan teniendo, por favor, las pueden ir comentando en el chat para irles dando respuesta en su debido momento. Bienvenida, maestra, y ya no quito más tiempo, porque además, pues no me alcanzaría para toda la experiencia que tienes. Y pues empezamos. Muchas gracias, maestra Araceli. Al contrario, Anita, muchas gracias. Gracias, maestra Carmen, gracias, maestra Anita. Les agradezco infinitamente esta oportunidad que me brindan de compartir un poco los conocimientos que tengo al respecto. Efectivamente, soy terapeuta, pero también soy suicidóloga y tanatóloga. Tengo certificado internacional como suicidóloga por la Red Mundial de Suicidólogos y justamente uno de los temas que conllevan hacia el suicidio, que esa es la parte con la que me gustaría cerrar el tema de la prevención de conductas de riesgo, es justamente que la mayoría de ellas llevan a las personas hacia el suicidio. Me gustaría, como la población que se maneja en la Nacional Preparatoria obviamente es con adolescentes, la mayoría de los ejemplos ponerlos justamente con adolescentes. Cuando hablamos de conducta de riesgo, hablamos justamente de esos comportamientos voluntarios o involuntarios que pueden llevar a la persona a tener una situación de conductas alarmantes dentro de su entorno, pero que las puede hacer de manera consciente o inconsciente en donde se le está brindando una sensación placentera inmediata. Recordemos que los adolescentes finalmente están pasando por un proceso, por un periodo de adaptación en la que de cierta forma ellos están buscando su autonomía. En esta búsqueda hay ocasiones en que se sienten adultos, ocasiones en las que se sienten niños y están en ese inter de ¿qué me conviene más el día de hoy, ser adulto o ser niño? Cabe mencionar también que el proceso evolutivo del cerebro todavía no ha madurado al 100%. Se dice que las personas que vamos adquiriendo esta madurez depende de nuestro género, es decir, el sexo con el cual nosotros hemos nacido genéticamente, y los cerebros de mujeres evolucionan y maduran a los 21 años aproximadamente, mientras que el cerebro de hombres, quienes nacen genéticamente como hombres, tienen esta madurez en plenitud total entre los 25 y 26 años. De tal suerte que previo a esta madurez, la inmediatez de identificar circunstancias que nos brinden un placer inmediato
hace que justamente no reconozcamos de manera plena qué es lo que está pasando con nosotros en función de hasta qué punto nos estamos poniendo en riesgo o no ante ciertas circunstancias. Por eso es importante evaluar que hay ciertas conductas de riesgo que llevan los adolescentes que hace que su entorno se convierta en una circunstancia alarmante dentro de este mundo tan cambiante y tan fácil de ubicar como lo estamos viviendo hoy día. Estas conductas de riesgo son en los adolescentes determinantes en cuanto a su salud, porque finalmente estas conductas son las principales responsables de la morbimortalidad dentro de esta etapa. Podemos hablar de el consumo de drogas, podemos hablar del cutting, podemos hablar del sexting, podemos hablar del grooming. El grooming es un acoso virtual de adultos hacia una persona de cualquier edad, pero que hoy día los jóvenes al tener este acceso a la información tan ilimitado, a veces no se dan cuenta de con quién están teniendo la confianza en una relación virtual y caen en conductas que les ponen en gravísimo riesgo, que a veces incluso les llevan hacia la trata de blancas. Hablemos también de los trastornos alimenticios. Me voy a detener un poquito más adelante en especificar algunas de estas conductas que pueden llevarnos directo hacia el suicidio, pero, por ejemplo, la imagen pública, lo que les conviene a los chicos es tener esta inmediatez de el reconocimiento ante los demás y por eso caen en trastornos alimentarios. La anorexia, la bulimia, estos atracones que después viene el complejo de culpa y hay que venirse a la vomitona porque tienen miedo justamente a subir de peso. Y entonces esto de que me vean en las redes sociales con la mejor presencia, la oportunidad de que vean que tengo dinero o qué tal esta inmediatez que estamos teniendo en función de ya no quiero estudiar porque siendo una persona pública dentro de alguna red social, como lo vemos ahora en el caso de los TikToks, antes era YouTube, hoy día son otro tipo de plataformas que les va dando esa inmediatez de likes. Y entonces, cuando ellos ven que se publica algo y que les están haciendo caso a ello, entonces van dejando de lado la profesionalización. Dentro del entorno también no debemos dejar pasar de lado, por lo menos en nuestra amada preparatoria número 2, que tenemos un grupo muy vulnerable en el área de iniciación, empiezan en el ámbito del alcoholismo en una etapa muy joven. Vemos a los jóvenes afuera de iniciación fumando, alcoholizándose y qué decir de las drogas que se venden al interior y al exterior de los planteles, en donde esto se vuelca a veces en un secreto a voces y que pueden empezar con ciertas circunstancias que las van normalizando, porque para ellos es sumamente normal llegar a una fiesta a los 12, 13 años y consumir una cerveza, y al rato esta cerveza se convirtió en otro tipo de alcohol y en otro tipo de sustancias nocivas para su salud. Pero ¿por qué se dice que los adolescentes están inmersos en estas conductas de riesgo? Bueno, porque la característica distintiva justamente dentro de esta etapa es lo que les comentaba hace un rato, que su cerebro está madurando y hay una producción de hormonas muy importante y al ir creciendo obviamente tienen una consecuencia de todos estos cambios en su toma de decisiones. Una persona que es menor de edad no tiene al 100% la conciencia clara y plena de ciertas conductas de riesgo a las que se exponen, de tal suerte que el contexto en el que se mueven los adolescentes cada vez es muchísimo más amplio y entonces el rol que le están dando ellos mismos a sus compañeros o sus compañeros les están dando a ellos terminan en conductas de verdad que a veces son muy aberrantes. En muchas ocasiones vemos a jóvenes que ya están tan metidos en el ámbito de las drogas que hablar de drogadicción y hablar de alcoholismo es hablar de
una serie de disfuncionalidad dentro de la familia en donde se han vivido duelos y estos duelos no han sido sanados o saneados del todo y se van complicando cada vez en ciertas estructuras mentales más complejas de tal suerte que de repente vienen como en un stand-by, en donde todo les causa lo mismo, una apatía generalizada. Y esta apatía les llega a dar una sensación como de no me interesa absolutamente nada, que los demás hagan lo que quieran porque yo soy súper importante en la vida y a mí no me va a pasar nada. Algo importante que debo de comentar: en la adolescencia se manejan 3 I's. El adolescente se siente en estas 3 I's: inmune, infértil e inmortal. De tal suerte que cuando ellos tienen alguna sensación de a mí no me va a pasar nada, si yo soy una persona joven, de cualquier manera puedo estar de un punto a otro de la ciudad a altas horas de la noche trasladándome, yo nunca me voy a embarazar. Eh, Esto hace que les dé una cierta sensación de poderío y en algunas circunstancias empiezan a tener conductas de riesgo para ellos mismos que les implica también la autolesión. En la parte alta de la pantalla, en esta fotografía que vemos de unas uñas de color negro, se está practicando una lesión con una navaja. Ese es el famoso cutting. Hoy día tenemos a jóvenes que hacen lesiones muy importantes y muy severas, no solamente en brazos y piernas, que la mayor parte del tiempo las esconden. Hoy día vemos que ya ni siquiera las esconden. Esto nos habla de mundo, gente, familia, véanme, porque finalmente yo necesito ayuda, pero que cuando llegan con nosotros a la parte de la atención psicológica nos dicen, yo no necesito ayuda. ¿Por qué? Si yo sufro tanto y que finalmente nadie sería acreedor a ver a una persona como yo, porque además yo no valgo nada, ¿no? Eh, en uno de los hospitales donde trabajo también, que es en la clínica 10 del IMSS, en el área de psiquiatría, me tocó ver a una joven, casualmente, a lo mejor ustedes supieron de esa joven que era del turno vespertino, de ahí de Prepa 2, y que al no tener objetos punzocortantes a la mano, sus uñas fueron el arma letal para rasgarse los brazos, y así llegó con nosotros con una intencionalidad suicida importante a la clínica 10 y la tuvimos que admitir, primero porque en psiquiatría, en el hospital en donde ella fue a solicitar el apoyo, ya no había camas, ya no había cabida y estaba unas cuantas semanas de cumplir 18 años, por eso se le admitió en un hospital para adultos. Pero también ellos tienen otro tipo de acceso a cierto tipo de información. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte baja central al Chapo Guzmán, y el acceso a las armas, el acceso a las drogas, el acceso a la venta de armas y venta de drogas cada vez es más fácil para nuestros adolescentes. Lo veíamos con el municipio del Marqués. Yo vivo en Querétaro actualmente, y aquí en el municipio del Marqués, el día de antier, se dio una situación bastante importante en una escuela primaria donde un jovencito de 11 años asesina de manera involuntaria a otro de sus compañeros, en donde finalmente no fue con dolo, porque el chamaquito fue a llevar a presumir la pluma, no llevaba un arma, el arma se dispara como en una pluma, o sea, tú simplemente accionas un botón y nada más tiene acceso a una cierta cantidad de balas, depende del modelo de la pluma. Entonces este joven fue a presumir su pluma y mató a su compañero. Entonces, el acceso a este tipo de circunstancias hace que ellos se pongan en muchísimo y gravísimo riesgo. Otra de las formas de conductas de riesgo dentro de las adicciones están los famosos vapeadores, que hoy día se ha comprobado que los vapeadores son obviamente de más alto riesgo que un consumo adictivo como el tabaco directamente, ¿no? Entonces, todo esto nos va haciendo llevar a ciertos tipos de ubicaciones dentro de los adolescentes en donde la desesperanza,
la baja tolerancia a la frustración y un punto súper importante, las familias disfuncionales hace que se forme todo este cóctel para que ellos, dentro de toda la dinámica que van llevando en su entorno, los lleve a un punto súper importante como el suicidio. Hoy día ha aumentado a casi un 300% la activación del suicidio y les tengo que decir que hay más muertes eh, por suicidio que por guerras en el mundo. Si nosotros pudiéramos entrar a este tema de manera directa, yo les podría decir lo siguiente, que el suicidio, de acuerdo con Durkheim, que es quien es un sociólogo que hace una gran investigación y una gran aportación a este tema de la suicidología, como definición ante el suicidio podemos ver que es todo caso de muerte que resulte de manera directa o indirecta de un acto positivo o negativo que es realizado por la víctima misma y a sabiendas de que ella debía de producir ese resultado. Y la Asociación Mexicana de Psicología lo define simplemente como el acto de matarse a sí mismo. Es decir, el suicidio es un acto autogestivo que no va a depender absolutamente de nadie más que de la propia persona que se suicida, el haber justamente llegado al término de su vida. Hoy día vemos a jovencitas, por ejemplo, que pretenden que con embarazarse van a amarrar de cierta manera a la persona que tienen cerca en ese momento como pareja. Y al no haber respuesta de los jóvenes de continuar con ese embarazo o responderles de manera adecuada con la responsabilidad de llevar ambos a término y a buen camino al futuro ser que está gestándose, pues las jovencitas deciden de primera instancia, antes que pensar en dar en adopción o hablar con las familias, es me mato. Aquí tengo algo importante que comentarles. Las personas que recibimos con intencionalidad suicida en el Hospital Psiquiátrico de la Clínica 10 no solamente son tratadas psiquiátricamente en un lapso de 15 días a un mes, porque en este hospital recibimos a hombres y mujeres, son adultos, es un hospital sui generis. Resulta que también al término de su estadía se van directamente a la cárcel. ¿Por qué? Porque no solamente es un atentado contra su vida, que eso si lo consuman, pues no hay delito que perseguir. Si nadie se dio cuenta de esta tentativa de suicidio y lograron sobrevivir y nadie dice nada, no hay delito que perseguir. Pero el llevar una vida en el vientre se habla de tentativa de homicidio. Entonces, esto es algo que se persigue de oficio. Hablar de las leyes del suicidio es un tema punto y aparte que ya les invitaría en todo caso a llevar un diplomado al respecto, porque son muchos temas los que podríamos determinar con respecto al suicidio. Pero hoy me llama la atención más el hablarles justamente de esto que nosotros podemos prevenir, que podemos prever como factores en cuanto a la conducta de riesgo que a mayor velocidad nos puede llevar justamente a la conducta suicida. La conducta suicida sería una secuencia de eventos que ocurre de manera progresiva desde el denominado proceso suicida, en donde en muchos casos se inicia con una ideación, con un plan que culmina en uno o múltiples intentos de suicidio. Yo les podría definir que es como una ruta suicida. No es lo mismo que el día de hoy nos levantemos así como que sin ganas de ir, ay, otra vez me van a cerrar la escuela, estos paristas, digo, lo llegamos a vivir en el día con día, ¿no? O decir, ya tengo tantos años en la docencia y siempre es lo mismo, o la monotonía, hoy tengo flojera, ay, hoy no. Y a lo mejor esta flojerita o estas ganas de no hacer las cosas pueden prevalecer por un cierto tiempo y eso es completamente normal. Se llama fastidio, se llama hastío, le podemos poner mil nombres. Muy diferente al momento en el que empezamos a pensar, ¿y si ya no existiera? ¿Y qué pasaría si yo dejara de vivir? ¿Y qué pasaría si yo ya no estuviera en este mundo? En fin, cuando nosotros empezamos a pensar en esa ruta suicida, ese es el primer paso
para dar pie entonces a empezar a planificar un método. Los métodos pueden ser diversos, pueden ser varios, y depende justamente del método que nosotros apliquemos, tiene una adecuación a lo que nosotros estamos padeciendo. También ese es otro tema. El doctor Víctor Payá, sociólogo, doctor en sociología, suicidólogo también, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y de un par de facultades más. Él hizo un estudio en el que en este libro describe los diferentes significados del suicida, que no es lo mismo si él se suicida con un arma, que con un objeto punzocortante, que por ahorcamiento, que lanzándose al vacío. Toda vez que alguna persona se suicida, los suicidólogos, junto con un grupo de personas que están certificadas para ello, como médicos psiquiatras, como médicos forenses, hacemos lo que se llama la autopsia psicológica, que es identificar dentro del contexto en el cual se suicidó la persona, el hoyo occiso, cuáles fueron los eventos que probablemente le llevaron a esa conducta. El día de antier veíamos en las noticias el probable suicidio y homicidio del magistrade Ociel, en donde se presume primero un homicidio hacia el magistrade y posteriormente un suicidio por parte de su pareja. Cuando nosotros acudimos como profesionales dentro de la suicidología, junto con médicos peritos en forense, en medicina forense, a delimitar la escena del crimen y la forma en la que se dieron los cortes y demás, podemos delimitar si efectivamente fue un suicidio o fue un homicidio. Y cuando nos vamos dando cuenta de lo que hay alrededor, me regreso al tema que nos lleva el día de hoy de la prevención de conducta de riesgo, nos damos cuenta que en el caso de los adolescentes, habían disfuncionalidades enormes, en donde, ahora me regreso al tema de la conducta suicida, después de haber pensado en hoy me quiero matar, viene la aplicación dentro del cerebro a ubicar qué es o cuál es, más bien dicho, cuál es el método que yo voy a aplicar para suicidar. Y empiezan a delimitar si puede ser este método, puede ser aquel, puede ser otro. En el caso de los adolescentes, empiezan a tener conductas que son muy fáciles de identificar, pero que no necesariamente las verbalizan. Algunos adolescentes y la mayoría de los adultos pueden empezar a mencionar lo siguiente: ¿y si yo me muriera? ¿Y si yo ya no estuviera aquí? ¿Y qué pasaría si yo ya dejara de existir? Eso es una de las posibles indicativos de que la persona ya no quiere estar con nosotros. Pero en el caso de los adolescentes, empiezan, entre otras cosas, a regalar sus objetos más preciados. Si revisamos sus redes sociales, nos podemos dar cuenta que también han tenido cierto tipo de posteos en donde definitivamente ellos están dejando ahí marcado el me quiero matar, ¿vale? Después de esto, dentro de lo que en ese momento vamos a llamar ideación suicida, son todos estos procesos mentales, cognitivos del sujeto, que incluyen pensamientos fugaces de no querer vivir, además de esas fantasías autodestructivas y planes para llegar a la muerte. Algunos adolescentes, también se presentan personas adultas, hacen hasta lo imposible por tener estas conductas de riesgo que les lleven a terminar con su muerte. A mí me ha tocado recibir en consulta, por ejemplo, a personas que dicen, me han tocado dos en lo particular, que me dicen, yo pensé que no iba a llegar, mire, ya hasta llegué a tiempo. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Salí de mi trabajo, salí de la escuela, dos diferentes personas que me tocaron con esta similitud. Y entonces me atravesé la calle sin ver. Yo quería que me atropellaran. Ahí es donde se identifica el segundo paso dentro de esta ruta suicida que les venía comentando, con esta ideación suicida, ¿vale? Toda vez que ellos ya identificaron el método, ahora empiezan a planificar una fecha. Cuando estamos ya en ese momento de la planificación de la fecha, tenemos que llevar inmediatamente a canalización psiquiátrica al sujeto, porque dentro de la psiquiatría se va a hacer una contención a nivel bioquímico, a nivel cerebral,
con ciertos fármacos y hay posibilidades de que se quede en un internamiento psiquiátrico. Pero cuando ya empiezan a planificar el método y la fecha, entonces en ese momento lo único que falta es que tengan esa voluntad impulsiva de cometer el acto suicida. Ahí tenemos dos vertientes, o se consuma el acto o solamente se quedó en intento. Aguas, cuando alguno de nuestros adolescentes en la prepa, sabemos que han tenido, o cualquier persona, ha tenido un intento suicida sin lograr consumar el suicidio, necesitamos atención psiquiátrica urgente. Si esta atención no es debidamente seguida, es decir, si no se le da un seguimiento viable, hay posibilidades que dentro de los 2 próximos meses, hay un 90% de probabilidades que en los próximos 2 meses se llegue a cometer otro intento de suicidio, pero con mayor letalidad que el anterior. Para tener algunos datos al respecto, podemos decir que según la OMS a nivel mundial, cerca de 800,000 personas se suicidan cada año, y esto equivale a que se muere una persona por suicidio cada 40 segundos en el mundo. Imagínense cuántas muertes por suicidio se han dado en este momento, mientras que ustedes ingresaron a la sala de Zoom hasta este momento. Entonces, a nivel mundial, el suicidio ocupa el segundo lugar en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. Sabemos que la primera causa de muerte en los jóvenes son los accidentes automovilísticos. En América Latina es el tercer lugar entre jóvenes de 20 a 24 años, pero sigue siendo el primer lugar los accidentes automovilísticos. Esto a los suicidólogos nos da a pensar de que es muy probable que en la mayoría de los casos los accidentes automovilísticos hayan sido justamente provocados para generar un suicidio. Antes de avanzar, sí me gustaría comentarles que toda vez que se comete este suicidio y se logra consumar, independientemente de la persona que lo consume, dentro de las familias se queda un estigma. Dentro de ese estigma es qué pude haber hecho, qué fue lo que no hice, qué hice bien, qué hice mal. Y en algunas ocasiones se da un suicidio por imitación, en donde regularmente los hermanos o los padres de familia son los que tienen estos intentos suicidas por la frustración de no haber podido ayudar a su familiar. La tasa de suicidio más alta en personas de 45 a 59 años que se tiene en América Latina es seguida por la de 70 años o más. Efectivamente, todos los seres humanos a cualquier edad pueden tener el riesgo de suicidio. El paciente más joven que yo tuve hace muchísimos años era de 12 años, una jovencita de Cuernavaca que llegó solita a consultorio desde Cuernavaca hasta Ciudad de México y que finalmente había tenido 3 intentos de suicidio. Yo pensé que iba a ser mi paciente más joven, pero no. Menos de un año después recibí a mi paciente más joven con intencionalidad suicida, con ideas suicidas, que era un pequeñín de 4 años y medio, próximos dentro de la consulta a cumplir 5, y lo tuvimos que dejar a cargo de psiquiatría, porque al mismo tiempo llevamos el proceso entre los dos. Pero cualquier edad, las personas pueden pensar acerca del suicidio. El suicidio, entonces, si lo estamos viendo de una manera muy real, y es un problema de salud pública que puede ser desencadenado por diversos factores que pueden ser biológicos, que pueden ser psicológicos, que pueden ser socioculturales, y algunos de ellos pueden ser modificables a través de intervenciones de atención primaria en salud. Yo he insistido con los directivos de diferentes planteles a donde tengo el honor de que me invitan a participar, no solo en la Nacional Preparatoria, de que necesitamos protocolos de emergencia para situaciones que se dan dentro de las escuelas, porque la conducta suicida se encuentra asociada a diversos factores de riesgo que pueden ser intervenidos con acciones específicas que abarcan justamente ese espectro en la promoción de la salud mental. Tenemos que ver la prevención, tenemos que ver la atención a los problemas y a los trastornos mentales. Ojo, hay muchos mitos respecto al suicidio. Y
quien crea que solamente los trastornados mentales son los que se suicidan, pues están en un error, porque hay muchas personas que teniendo una plena salud mental y que pueden incluso no sufrir de un proceso de depresión, pueden atentar contra su vida. Conocí en alguna ocasión a una persona que padecía de dolores, no fue mi paciente, lo conocí porque la vida así me lo permitió durante muchos años. En alguna ocasión lo dejé de ver, cuando lo vuelvo a ver le digo, ¿qué pasó? Me dijo su esposa que usted no vino a trabajar estos 15 días porque estuvo enfermito. Sí, fíjese que tuvo un intento de suicidio. Ah, caray, ¿qué pasó? Pues bueno, resulta que este señor tenía dolores de cabeza muy intensos, no se había delimitado cuál era su problemática dentro de la disfuncionalidad en cuanto a su salud. Y el dolor en ese día fue tan intenso que él se subió a la ventana de su habitación para lanzarse de un cuarto piso. Afortunadamente en ese momento su esposa, su hijo lo hicieron hacia atrás. Llamaron al médico de este señor, el médico les dijo, llévenselo a urgencias. Y este es otro dato que regularmente no tenemos. En las salas de urgencias se delimita también las urgencias psiquiátricas, y dentro de las urgencias psiquiátricas están las intencionalidades suicidas. Entonces, cuando tengamos algún jovencito con intencionalidad suicida dentro del plantel, tenemos lo primero que llamar a los padres y canalizarlos a salud mental para que le hagan una evaluación, y hay probabilidades, de acuerdo a las características del sujeto, que se quede en internamiento. Desafortunadamente, las leyes de salud mental en este país empezaron a cambiar el año pasado, y hoy día ya no podemos obligar a ninguna persona a que se quede en internamiento psiquiátrico si no es de su conveniencia. Incluso esto sucede también con los menores de edad. Si ellos dicen no me quiero quedar, no los podemos obligar. Sin embargo, lo que sí podemos hacer como conocidos, como profesores, como padres de familia, es comentarles a los demás que lo que sí podemos hacer es decirle al médico psiquiatra tratante en ese momento, fírmame una responsiva donde me dices que mi hijo, mi familiar, este ser querido que te estoy trayendo no va a tener ningún riesgo si yo me lo llevo en este momento. Y lo que va a ocurrir ahí es que por lo menos durante 72 horas lo van a tener en la sala de urgencias vigilándole. Lo que queremos hacer es tener un proceso de contención. De tal suerte, entonces, que ahora sí podemos identificar cuáles serían los factores de riesgo que podrían llevar dentro de estas conductas autolesivas, dentro de estas conductas autoagresivas, a que cualquier persona pudiera pensar en el suicidio. Las personas justo que es un grupo muy pequeño que se dice que pueden tener algún proceso de salud mental alterado. Por supuesto que pueden tener conductas de riesgo bastante graves. Recuerdo mucho el caso de era un par de hermanos esquizofrénicos que vivían en la zona de Tláhuac, y la mamá vivía sola con ellos, pero estos ya sobrepasaban los 20 y tantos años, creo que uno de 25, el otro de 24, con una esquizofrenia no tratada. Los pacientes esquizofrénicos son funcionales. Nosotros podemos tener en el aula pacientes esquizofrénicos y como profesores nunca lo vamos a saber porque finalmente están llevando su tratamiento, y hoy día ya no es un problema de salud pública. Sin embargo, con personas que no son tratadas dentro de su trastorno mental pueden tener este riesgo. Y el caso de estos esquizofrénicos es que tenían más de 24 años, no estaban siendo tratados, la mamá los encadenaba y un día que regresa, uno de los hermanos esquizofrénicos ya estaba muerto. Y cuando se recibe en la clínica 10, resulta que se le hace una evaluación a este sujeto y él estaba en la inconsciencia total de que había matado a su hermano, pero al mismo tiempo también él estaba pensando en esta posibilidad de quererse matar. Entonces, los trastornos mentales y del comportamiento y quienes presentan trastornos por consumo de alcohol o de otras sustancias psicoactivas van a tener mayor probabilidad de manifestar conducta suicida al mismo tiempo que quienes han tenido eventos críticos en su vida.
por ejemplo, pérdida de seres queridos, quien perdió un empleo, experiencias relacionadas con conflictos, con peleas con los padres, una separación, un rompimiento con la pareja, un cambio de casa, sobre todo cuando hay una mamá con un trastorno mental y que provoca en sus hijos efectos esquizofrenizantes y que tienen además historias en su familia de suicidios o de maltratos o de desastres, de violencia, de abuso sexual, de personas con factores genéticos o biológicos asociados, son los que provocan justamente este tipo de circunstancias que nos llevan a pensar en el suicidio. No va a ser raro el identificar que en el puerto de Acapulco en los próximos meses el sesgo que nosotros veamos en relación al resto de los estados de la República, y estoy hablando particularmente en este momento de Guerrero, 1, por la violencia y 2, por el huracán Otis, aumente la probabilidad de intencionalidad y de consumación suicida. Porque desde la visión de la salud mental, todas estas vulnerabilidades son particulares y si nos regresamos al ámbito de los adolescentes, la particularidad de los cambios hormonales propios de la adolescencia, la búsqueda de su independencia, de su individualidad, al mismo tiempo de querer congeniar con sus pares, sus crisis de familia, el divorcio de sus papás, el estrés por esa acumulación de tareas. A veces los profesores pensamos que somos los únicos en el plantel y que nuestra materia es la más importante y entonces dejamos kilómetros y kilómetros de tarea y dejamos casi tesis doctorales de una semana para otra y se nos olvida que los muchachos tienen otras materias. Esto hace que aumente el proceso de estrés. Si todo este cóctel lo metemos dentro del cerebro de un adolescente con su incapacidad para resolver problemas, con su incapacidad para toma de decisiones, pues entonces obviamente ellos se van a percibir como fracasados. Cuando hablamos de todo este tipo de circunstancias que envuelven al sujeto, es lo que los hace ingresar a las conductas de riesgo. Hablando del género, gran parte de las investigaciones que refieren respecto a este tema, se dice que el género femenino es más propenso a desarrollar conductas suicidas a diferencia del género masculino. Sin embargo, los suicidios consumados son en mayor número en los hombres a diferencia de las mujeres. De cada 4 hombres que logran consumar el suicidio, solamente una mujer consume el suicidio. Regularmente las mujeres se van más a consumo de fármacos o de barbitúricos y los caballeros se van más a situaciones más letales, lanzarse del vacío, al vacío, aventarse a las vías del metro, a lo mejor matarse con un arma de fuego, etc. De cierta manera, la edad también tiene un factor de riesgo importante en donde está la mayor cantidad de conductas suicidas está entre los jóvenes de los 14 a los 16 años. Caray, justo la población promedio de nuestro plantel. Esta característica se puede asociar con otros cambios de adaptación que van a ir afectando a los adolescentes en estas edades que ya he mencionado anteriormente. Y entonces, regularmente los adultos decimos, es que es la crisis de la adolescencia. No, es que son también factores que están asociados y que los adultos no compartimos con ellos y que no nos ponemos barreras o hacemos conductas que puedan prevenir este tipo de circunstancias. También están los problemas emocionales y los trastornos afectivos, de entre los que destacan la depresión, la ansiedad y el estrés académico. Recordemos cómo regresamos el año pasado a clases. Alumnos que se dormían, alumnos dispersos. En mi caso, algunos de los alumnos llegaron con sus almohadas y se quedaban dormidos en la mesa. Yo era de las pocas personas que no les llamaba la atención porque sabía que venían de hagan de cuenta como que están en stand-by durante 2 años,
los chicos de preparatoria, por ejemplo, los que recibimos el año pasado, eran jóvenes que habían cerrado el ciclo de secundaria en línea. O sea, estaban en tercero de secundaria, estaban en presencial, la mitad del ciclo lo cerraron en línea, entran a la prepa en línea y de repente hagan de cuenta que todo ese tiempo se durmieron por el encierro, se durmieron cognitivamente, se durmieron socialmente y cuando despiertan, wow, ya estoy en la prepa y estoy a punto de terminar la preparatoria. Esto creó un sesgo muy importante a nivel psicosocial, en donde la regulación de problemas emocionales se vio bien determinado con ellos y por eso es que tuvimos baja atención, baja concentración, tuvimos problemas muy importantes de ansiedad, tuvimos problemas muy importantes de estrés y si todo esto lo juntamos también con que tuvieron pérdidas importantes y además no vivieron su duelo de manera adecuada, pues les llevó a conductas de alto riesgo. En el caso del consumo de sustancias, bueno, pues, ¿qué podemos decir? De esto se ha hablado muchísimo, pero principalmente el consumo del tabaco, del alcohol, de sustancias psicoactivas, están relacionadas al mismo tiempo con otro tipo de variables, donde es un factor de riesgo prevalente para impulsar hacia la conducta suicida, especialmente en la etapa de la adolescencia, porque una persona que está consumiendo es porque no ha solucionado diferentes tipos de duelos y también porque a veces se normaliza la conducta del alcoholismo en ciertas familias. ¿Qué decir de familias en donde hay una reunión y a los 6, 7 años, incluso más pequeños, se les da una bebida alcohólica y a nosotros nos parece gracioso? Nos parece gracioso que digan palabrotas, nos parece gracioso que el niño de 4 o 5 años se emborrache y nos parece más gracioso que el niño de 7, 8 años esté bebiéndose una cerveza. Y lo que es peor, cuando llegan a consulta con nosotros, les decimos, ¿cómo aprendiste a beber? Y los papás bien orgullosos, yo le enseñé. Ah, señor, ¿cómo le enseñó? Ah, pues yo le puse la botella en mi casa porque yo digo, si se va a emborrachar, que sea con nosotros. No, señor, eso no es enseñarles a beber, eso es enseñarles un camino que se llama alcoholismo. Entonces, las familias alcohólicas van teniendo este dejo en la conducta, perdón, de los adolescentes y después esto lo normalizan. En su momento conocí a una persona que estudiaba en una escuela privada en donde empezó a consumir una cerveza los viernes. Esa cerveza se convirtió en una cerveza cada tercer día. Esa cerveza se convirtió en una caguama diaria. Esa caguama se convirtió en otra serie de sustancias alcohólicas, el whisky, el ron, el alcohol, todo mezclado. Esto se convirtió después al consumo de sustancias adictivas como el crack, la cocaína, las metanfetaminas y la marihuana. Esta conducta se convirtió en prostitución, esta conducta se convirtió en robar, esta persona cae en la cárcel, sale y al poco tiempo se suicida. Desde que empezó con las caguamas, tuvo 4 intentos suicidas. En la cárcel fue uno de ellos. Pero cuando yo conocí a esta persona, era una jovencita de 23 años que ya estaba saliendo de ese proceso. Sin embargo, a pesar de que ya había regresado al hogar paterno, de que había un apoyo dentro de su familia, de que ya estaba estudiando, recibimos el aviso de que había salido de vacaciones con familiares y amigos y ella se suicidó. Entonces, tendríamos que ver que el suicidio es un fenómeno muy complejo y si hablamos de que a veces las personas callan ciertos eventos de circunstancias que les están pasando y no las pueden decir, en ese momento aumentamos la posibilidad de que se den conductas de riesgo, justamente como el acoso. Cuando hablamos del acoso, es cuando estamos hablando de que muchas personas se sienten vulnerables ante sus pares y se convierten en víctimas de acoso. Hace un rato, más temprano, les hablaba del grooming, en donde puede haber adultos que estén acosando de manera virtual, es decir, a través de la internet, por diferentes vías, que entre otras pueden ser las redes sociales, en nuestro caso, a los adolescentes, y ellos no dicen nada.
¿O qué decir de profesores que están acosando a los alumnos y que les dicen, y va en juego tu calificación? Y los alumnos por pasar no dicen nada. Entonces, este tipo de circunstancias hace que muchos estudiantes se muestren más vulnerables ante sus pares y se convierten víctimas de este tipo de acoso. Pero hay otro acoso que se ha ido normalizando con los últimos 10 años aproximadamente en algo que antes habíamos normalizado y que hoy le llamamos bullying. Cuando el bullying traspasa fronteras y que no solamente es el bullying de manera directa dentro de los salones, sino que también es a través de las redes sociales en donde de repente están los grupos de la escuela y no falta el graciosito que empieza con que ya mejor muérete, ya mejor mátate, se meten a otro tipo de redes como Facebook y les ponen el mismo tipo de situaciones eh, haciendo mención justamente de la muerte y es cuando las personas, los adolescentes en este caso, van hacia el suicidio. ¿Cuáles serían entonces, en suma, resumiendo, los factores de riesgo y los factores protectores que podríamos identificar justamente en cualquier persona que esté en una situación de riesgo importante, con conductas de riesgo y con conductas que vayan encaminadas hacia el suicidio? Como factores de riesgo, en cuestión personal, entre los factores personales, tenemos presentar tentativas de suicidio previas, pasar por desesperanza, sensación de fracaso personal, depresión, baja tolerancia a la frustración, abuso de sustancias, haber sido víctima de cualquier tipo de violencia, acceso a medios letales, sentirse aislados, pero como factores de protección podemos identificar tener un buen estado de salud física y mental. Por eso es súper importante hacer ejercicio de manera diaria, por lo menos 20 minutos diarios de cardio. Cardio significa que vamos a sudar. Entonces, estos 20 minutos diarios va a hacer que nosotros metabolicemos y el cerebro entonces se oxigene y es lo que yo digo coloquialmente que nos suba agua al tinaco. Entonces, este buen estado de salud física y mental implica también el que los sujetos tengan una autoestima saludable. ¿Cuántas ocasiones nos dicen, oye, qué bien te ves hoy? Y lo primero que respondemos es, ay, ¿qué te tomas? Eso está hablando de nuestra baja autoestima. En el momento en que nosotros hacemos caso de que nuestra autoestima está sufriendo un daño importante, tenemos que acudir a recibir ayuda justamente para sanear esta salud mental. Mostrar habilidades sociales y recursos de afrontamiento saludables ante diferentes dificultades y en eso nosotros como profesores podemos ir ayudándoles a encauzar a nuestros alumnos y ese va a ser nuestro granito de arena desde las aulas. Buenas habilidades de comunicación, capacidad para regular nuestras propias emociones, aprender a decir que no es súper importante. Como adultos a veces no sabemos decir que no. Oye, ¿por qué le estás haciendo el trabajo a tu compañero de trabajo? En el SADE, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, que están los nombres de todos los 17 compañeros y en realidad nada más trabajaron 3 o 4, porque no sabemos decir que no. Entonces, cuando nosotros somos capaces de regular nuestras emociones, somos capaces también de aprender a decir que no. Imagínense ese ejemplo tan grave que les acabo de comentar. Si nosotros como adultos no podemos, imagínense en un adolescente. Tenemos que modular esas conductas en el aula. La existencia de creencias espirituales que en algún momento nos van a ayudar a trascender, y por espiritualidad no me refiero a una creencia de una ideología en lo particular dentro de alguna religión, sino que esto va todavía muchísimo más allá. Valores de cooperación, de respeto, de amistad y una red social de apoyo y calidad. En muchas ocasiones, durante muchos años, el DIF decía, la familia es primordial. No necesariamente. A veces la familia es el primer foco de infección a nivel mental. La familia es un árbol genealógico que podemos podar. De tal suerte que si la familia es la que nos está dañando, hay que buscar otra red de apoyo. Dentro de los factores familiares, los factores de riesgo son antecedentes de suicidio familiares, problemáticas en la estructura y el funcionamiento familiar, es decir, las familias disfuncionales. Hablar de una familia funcional no es la que no tiene problemas. Una familia funcional es la que resuelve sus problemas de manera adecuada. La disfuncionalidad familiar estriba en esas personas que son negligentes, que no saben qué es lo que están haciendo el resto de los familiares, etcétera. Y otro factor de riesgo sería un entorno exigente y poco flexible.
quiero 10, dame el 10, tráeme el 10, tráeme el 10. En el ITAM, el año pasado yo tuve una entrevista en radio donde justamente platicaba de los riesgos que se estaban dando en el ITAM, porque de diciembre a enero habían ocurrido 3 suicidios por la exigencia tan grave que tienen los profesores hacia los alumnos, pero no solamente ellos, dentro de las familias también se les exige de más. Entonces, esta exigencia y esta negligencia que a veces se da dentro de la familia es un factor de riesgo bastante común para que los sujetos se expongan. El abuso de sustancias nocivas, el maltrato de cualquier tipo, y los factores de protección serían relaciones familiares saludables. Para eso estamos los psicólogos de familia, que podemos cambiar la dinámica familiar, una buena cohesión entre los diferentes miembros familiares y la existencia de confianza, respeto, flexibilidad y seguridad. No hay que creerle todo al adolescente, ¿eh? Porque a veces dicen, es que yo no puedo hablar con mi papá, porque qué tal que me va a decir, que me va... Y cuando traemos a los papás, resulta que los papás ni enterados estaban, y los papás son los primeros que brindan ese apoyo. Factores relacionados con la sexualidad, dentro de los más frecuentes de riesgo está el malestar acerca de su identidad de género y orientación sexual. Respetemos, por favor, si no nos afectan a nosotros, ¿por qué tenemos que estar criticando? Lo voy a decir con todo respeto para la sala, pero si usted es homofóbico, pues no bese a un homosexual y ya se acabó. Pero ¿por qué agredirles? ¿Por qué llegar a esa violencia, no solamente de hablar mal de ellos, sino también de atacarles? El mayor o el más grave índice de suicidio, de riesgos de suicidio dentro de la comunidad LGBTIQ y más, está en los transexuales. Primero por el rechazo de tipo social y lo más importante, de la familia. Entonces, si nosotros no nos hacen daño, vivir y dejar vivir. Hay que dedicarnos y concentrarnos a lo que nosotros vamos. Sufrir o haber sufrido violencia por los mismos motivos, ser o haber sido víctima de violencia de género o de abuso sexual. Afortunadamente ya hay mayor oportunidad de educarnos al respecto y hay que tomar ese tipo de cursos, por favor, por lo menos para estar educados. Tu homofobia, déjatela guardada en tu bolsa y puedes seguir odiando a los homosexuales, pero no los agredas al menos, ¿no? Como factores de protección estarían entonces el acceso a recursos de ayuda, la educación sexual de calidad y desenvolvernos en un ambiente respetuoso con respecto a nuestra identidad u orientación sexual. En cuanto a los académicos y laborales, aquí ya como que los desperté un poquito. ¿A poco también hay factores de riesgo? Claro que sí. Sufrir acoso escolar o laboral, un alto nivel de autoexigencia, el malestar acerca del propio desempeño y la inexistencia de formación y protocolos de actuación ante esta problemática, que ya la mencionaba un poco más temprano. Recuerdo de un caso en donde de repente llega una persona a solicitarme apoyo porque ella era una mujer de mediana edad, 40 y algo, era hiper exigente en un clima laboral desastroso y uno de sus empleados, veintitantos años, regularmente iba, mire, ahora sí traigo el proyecto y ahora sí, pero le falta la coma, pero le falta el punto, eres un inútil, eres un... Y un día este sujeto llega y ya le había comentado a su mamá, llega a su casa, ya le había comentado a su mamá de las exigencias de la jefa. Y ese día dice, la mamá, ¿cómo te fue con el proyecto? ¿Qué pasó? De la fregada, otra vez no me lo aceptaron. Se mete a su cuarto y la mamá ya no supo de él hasta el día siguiente que va y lo quiere levantar por hoy. Oye, mijito, pues ya se te hizo tarde. Y desde que se había encerrado en la noche, el sujeto se suicidó. Entonces, cuando la jefa va a los funerales de este joven, pues obviamente la querían linchar los familiares y y los propios compañeros y amigos de este sujeto que se suicidó, achacándole a ella la culpa. Dentro del contexto tanatológico es muy viable identificar que alguien va a tener la culpa, pero ese es otro tema. Finalmente, nos toca, aunque nos quitemos. En cuanto a los factores de protección en este tema, pues estarían las relaciones saludables entre iguales, entre pares y entre el resto de los miembros de la institución, la existencia de formación y protocolos acerca de cómo prevenir y abordar las conductas suicidas y la conexión con recursos de ayuda externa.
Dentro de los factores comunitarios y sociales de riesgo están los acontecimientos vitales dolorosos, como la pérdida de un ser querido, la ruptura de una pareja, el estar en duelo. Ojo, varones. Los varones solteros, viudos o divorciados tienen mayor incidencia a la ideación suicida. No así las mujeres. Las mujeres tienen mayor incidencia entre las casadas. Esto es probablemente, al menos en nuestra República Mexicana y en muchos países de América Latina, por la violencia intrafamiliar. Otro factor de riesgo es el desempleo y el fracaso escolar, la soledad no deseada y el aislamiento, la dificultad para acceder a recursos comunitarios y sanitarios, como mitos y tabúes y desconocimientos sobre el suicidio. Y hablar de mitos es otro tema bien importante, que eso sería para otro momento, pero como factores de protección estarían el apoyo social de calidad, el acceso a recursos de ayuda eficaces y fomentar la concientización social y la información veraz sobre esta problemática. En conclusión, pues bueno, la conducta suicida es un fenómeno multifactorial que puede ser prevenido mediante intervenciones de atención primaria en salud, integrando todas las redes de apoyo de los adolescentes, y la prevención inicia desde la escucha activa. Es necesario entonces educar a las familias para estar atentas a los inconvenientes que presenten los jóvenes y en la escuela, donde tanto profesores como estudiantes deben educarse en todo lo relacionado con los factores de riesgo y los mitos, para que entre ellos mismos se creen redes y así identifiquen a los compañeros que puedan presentarlos, para de esta manera poder ayudarlos o remitirlos con una orientación correspondiente. Ojo, con todo respeto para mis compañeras psicólogas del plantel, el ser psicólogos no nos profesionaliza ni a ser terapeutas ni a estar al 100% educados en el ámbito de la prevención de conductas de riesgo. El ser psicólogos nos hace tener una profesión hermosa que estamos desempeñando dentro de ciertos ámbitos, pero no todos somos psicólogos clínicos. Ese es un error que muchos de mis compañeros a veces cometían o cometen en cuanto a que este alumno está mal, llévaselo a la profesora de orientación o llévaselo a la profesora de psicología, cuando que a lo mejor ese psicólogo es psicólogo social, ese psicólogo es psicólogo educativo, ese psicólogo es psicólogo industrial y no tienen esta profesionalización dentro del ámbito clínico. Y por otra parte, he tenido colegas dentro y fuera del plantel que no le entran al tema de las conductas de riesgo. Entonces, esto es de lo que debemos de tener mucho cuidado, de a dónde los canalizamos. El género femenino, entonces, presenta un mayor riesgo de prevalencia para despertar de conductas suicidas. Sin embargo, el masculino presenta, de hecho, un mayor índice de suicidio consumado. Y en el ámbito escolar, el factor de riesgo más frecuente es el bullying, desencadenado en especial por la vulnerabilidad frente a los pares. Debido a esto, pues, se pueden implementar estrategias en las instituciones educativas que promuevan tanto la tolerancia como el respeto, sobre todo el respeto por la diferencia de gustos, por la diferencia de identidad, por la diferencia de ideologías, de creencias o de maneras de percibir la vida. El hecho de que nosotros tengamos un diálogo con nuestros estudiantes o con cualquier otra persona no implica que tengamos que forzarles a esta oportunidad de que piensen exactamente igual que nosotros. Por mi parte, es todo hasta aquí. Si tienen alguna duda, con todo gusto, no duden en comentarla. Me dice aquí, leo rápidamente en el chat. Me dice la maestra Nati: hola, desde el auditorio estamos siguiendo la transmisión con una asistencia del grupo 510. Grupo 510, felicidades, se están enterando de muchas cosas que ustedes hacen de repente en ciertas circunstancias y que han normalizado. Por ejemplo, ¿sabían, jóvenes, que la violencia entre los jóvenes de su edad se da prioritariamente entre ustedes mismos? No sé si han tenido la oportunidad, chicos, de ver en las noticias cómo hay grupos de jóvenes que matan a otros jóvenes. Hace poco veíamos a una jovencita en Puebla que hoy día va a quedar 3 años en prisión
cuando que debería de merecer más, por haber matado a otra joven, también de 14 años. ¿Y por qué nada más 3 años? Pues porque es lo que dictan nuestras leyes. 3 años en prisión no le regresan la vida a ninguna persona. Para ustedes jóvenes es muy importante el que conozcan este tipo de temas porque han normalizado tanto ciertas conductas de riesgo que para ustedes es muy fácil llevar un arma escondida al plantel, llevar esta arma de defensa que compró mi papá y que yo se la vengo a presumir al otro. ¿Sabes qué? No es necesario. En muchas entidades del país se ha regresado a la idea de hacer la revisión de mochila segura. ¿Y saben qué? Desafortunadamente los papás son los que no quieren. Cuando que los papás son los que deberían de hacer la mochila segura en esa revisión desde su casa. Entonces, aquí hay muchas cosas, jóvenes. Si ustedes no tienen esa oportunidad de vivir dentro de un contexto de una familia funcional, entonces lo que pueden hacer es buscar ayuda con una persona de suma confianza para cada uno de ustedes. Acérquense a su profesor, al que más confianza le tengan. Acérquense a los profesores con los que ustedes sepan que tienen un vínculo en particular, aunque sea el de matemáticas, aunque sea la maestra de biología, aunque sea el maestro de química, aunque sea el maestro de dibujo. Pero si ustedes tienen esa confianza con ellos y hoy día ellos están profesionalizando, escuchando este tipo de temas, ellos, ténganlo por seguro, van a hacer una escucha activa para que ustedes se contengan en este tipo de temas y busquen otro tipo de información. El fumar, el tomar, el tener relaciones sexuales tempranas no te hace madurar más rápido. El hecho de que tú te comprometas y te responsabilices de lo propio, eso es una señal de madurez. Entonces, jóvenes, Grupo 510, les deseo lo mejor en lo que les resta del ciclo escolar. La maestra Nati, obviamente, una de las mejores profesoras del plantel, pero al final del día siempre ustedes se van a estar topando con situaciones de riesgo. Sé que la maestra Nati de repente va a ser una gran ayuda, no va a ser su terapeuta, pero sí les va a escuchar y les va a decir, creo que esta es la mejor vía, ve y atiéndete. Y al final del día, si en tu familia no te apoyan, puedes tener otro tipo de recursos en donde te apoyen, una tía, una abuela, en fin. Pero lo más importante que puedes hacer es que crezcas, que madures, que valores lo que tienes y que salgas adelante con lo propio. Ojo, mujercitas, no se embaracen a temprana edad, no vas a retomar así a los chicos de tu vida. ¿Sabes qué? Los jovencitos, los varones, van a estar pensando en quiero experiencia, quiero experiencia, quiero experiencia, y ellos no quieren un compromiso ahorita. Jóvenes, tampoco la vida es juego. Si bien escucharon desde el principio, yo comentaba que ustedes como caballeros maduran más tarde a diferencia que las mujeres. ¿Pero qué creen? Que ustedes pueden ser un excelente apoyo para cualquier ser humano, independientemente del género, independientemente de la identidad y independientemente de la preferencia, siempre y cuando respetemos. Una fiesta va a ser mejor preservada en tu mente si la vives consciente y no que después te veas en redes sociales, ¿no? Ahí fotografiado porque te pusieron bigotes y ni siquiera disfrutaste la fiesta porque te quedaste perdidísimo, ¿no? Gracias, maestra Carmen. Caro Ramírez, excelente información, muchas gracias. Ojalá la pudiera compartir esta charla con los estudiantes de iniciación e informarles las opciones de apoyo que tienes en la institución. Se está grabando esta conferencia y con todo gusto van a poder acceder a ella. Dani Aguilar, gracias por compartir la información, su conocimiento y experiencias. A la orden. Cuando gusten, aquí estamos. Si alguien más tiene algún otro comentario, dudas, a la orden. Lo que necesiten, aquí estamos. Por mi parte es todo. Muchas gracias, maestra y amiga Carmen Crispín. Muchas gracias, maestra y amiga Anita Guzmán. Gracias, hermoso Diego. Gracias a todos los compañeros que estoy viendo aquí en la pantalla, que son compañeros no solamente de trabajo, también son compañeros de vida. Por mi parte es todo. Mil gracias. Gracias, Sara. Sin duda nos has dejado
muchas herramientas, muchos elementos. Principalmente quiero retomar uno porque las profesoras, los profesores que nos acompañan, como bien lo dijiste, no son terapeutas, pero sí tienen una gran habilidad que a veces la docencia nos ayuda a desarrollar, que tenemos un gran potencial para esa escucha activa, en donde los estudiantes que han depositado la confianza en nosotros se acercan con esa confianza para decir, maestra, maestro, me pasa esto, necesito esto, o a quién acudo, o cómo le hago. Y yo creo que esta herramienta va a ser fundamental para que las y los maestros puedan también ser precisamente este canal de escucha para posteriormente orientar, canalizar, ver hacia dónde se le dirige al estudiante con la finalidad de que reciba la atención debida. Gracias, Sara, porque de verdad que es una información muy importante, pero además también permites visualizar y quitar algunos detalles que por ahí hay alrededor de esta conducta de riesgo, los mitos, las ideas que no son ciertas y que están acompañando todo este proceso, que lejos de ayudar, pues van obstaculizando mucho el desarrollo de los estudiantes. Efectivamente, y felicidades a todas y cada una de las personas que justamente tienen este apoyo, porque incluso, aunque no estén dentro del ámbito de la psicología, recibiendo este tipo de charlas, de pláticas, nos vamos profesionalizando y por supuesto que somos un canal de apoyo, una vía especial para después canalizar. Entonces, no le tengamos miedo a los temas, no le tengamos miedo a las conductas de autorriesgo, no le tengamos miedo a lo que vienen y nos comentan nuestros alumnos, porque finalmente en la mayoría de los casos lo que quieren es contención. Entonces, felicidades por este tipo de eventos y bueno, en la medida de lo posible, mientras que alguien más lo solicite, por aquí estamos nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, Sara. Claro que sí, Ara. Te vamos a seguir invitando para que nos apoyes con otras temáticas que tú manejas muy bien en tu ámbito profesional y de desempeño, con la idea de que también los maestros vayamos teniendo más herramientas, haciéndonos de más elementos para poder abordar estas situaciones en el plantel, apoyar a los estudiantes y sobre todo también apoyar a veces a los mismos docentes, a las mismas docentes, que también requerimos en ocasiones de alguna estrategia, de alguna herramienta para hacer frente a alguna eventualidad. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu trabajo y aquí está Diego, el maestro Diego. Le voy a pedir si me apoya compartiendo la constancia de la maestra Araceli. Maestra, muchísimas gracias por tu apoyo. Voy a leer una parte de esta constancia que se te otorga por parte del plantel. Se dice así: constancia para la maestra Laura Araceli Arias Pérez por su valiosa participación al dictar la ponencia Prevención de Conductas de Riesgo, presentada el día 16 de noviembre del 2023 durante el ciclo escolar 2023-2024. Muchísimas gracias, Sara, por tu participación. La ponencia, como ya dijiste, queda grabada, se va a colocar en las redes del plantel para que quien la quiera consultar lo pueda utilizar de esta manera. Agradecemos desde luego también tu disposición para que este material se comparta y por supuesto si surgieran algunas otras dudas, algunos comentarios que a lo mejor no quieren hacer aquí públicos, con toda confianza nos los comparten y nosotros se los hacemos llegar a la maestra Araceli para que ella nos apoye dando respuestas a estas situaciones que ustedes pudieran tener. Y también, desde luego, organizando otras charlas. Sabemos que la maestra Ara tiene una agenda muy saturada, pero cuando nosotros le avisamos con tiempo, cuando nos anticipamos un poco, ella nos puede abrir el espacio, lo cual agradecemos mucho. Gracias, Ara, nuevamente. Al contrario, un honor, un placer y viva la UNAM. Viva la Nacional Preparatoria número 2. Muchísimas gracias. Gracias a todos y cada uno. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias a las maestras y maestros que nos acompañaron, a los alumnos que estuvieron presentes presenciando esta plática desde el Auditorio LACE. Gracias, maestra Nati, y gracias a todos por hacer posible esta actividad. Muchísimas gracias y buenas tardes.